Hola, bienvenido al curso de equipamiento para estaciones de servicio Retail Fueling 101. Mi nombre es Camilo Franco y trabajo en OPW como ingeniero de soporte para Sudamérica. Hoy vamos a hablar sobre toda la magia que ocurre en una estación de servicio, prácticamente todo lo que usted quiere saber sobre el abastecimiento de combustible al por menor, pero tiene miedo de preguntar. Así que si lo piensa, la mayoría de las personas se detienen en una estación de servicio 1 o 2 veces por semana, deslizan la tarjeta de crédito, colocan la pistola en el vehículo, abastecen combustible hasta que la pistola salta, retiran la pistola y se van. Realmente no se detienen a pensar en lo que sucedió. En OPW, eso es en realidad todo lo que nosotros pensamos. Es nuestro trabajo asegurarnos que diseñamos y fabricamos productos que mantienen seguras tanto a las personas como al medio ambiente. Piénselo, hay personas que en realidad están manipulando y abasteciendo combustible. La gasolina es un fluido inflamable clase 1, un líquido que puede ser bastante peligroso si no se maneja adecuadamente. Por otro lado, además debemos conservar nuestro planeta, nuestro medio ambiente. La gasolina de por sí es algo desagradable, por lo que debemos tratar de mantenerla fuera del suelo y mantener los vapores de gasolina fuera del aire. Eso es más o menos lo que hacemos aquí en OPW. Así que a lo largo del video hablaremos sobre todos los diferentes componentes que hay en una estación de servicio. Cómo se unen, por qué hacemos las cosas, cómo funcionan. Muchas de las cosas que hacemos o vemos en una gasolinera en realidad están ahí porque son exigidas por leyes o regulaciones. Cada país tiene entes regulatorios que mantienen el tema. En este video hablaremos de los agentes regulatorios de Estados Unidos, ya que estos agentes dieron la pauta para lo que hoy en día está instalado en la mayoría de las estaciones de servicio en América. Si bien en Latinoamérica cada país tiene diferentes agentes regulatorios, estos de una u otra forma adaptan o adoptan lo que en Estados Unidos se ha estipulado. En Estados Unidos hay un par de organismos diferentes que establecen los requisitos para los equipos, las regulaciones y los criterios de prueba de los mismos. En este video hablaremos más de cerca de ellos. El más grande es la Agencia de Protección Ambiental, o EPA, por sus siglas en inglés. La misión de esta agencia es proteger la salud humana y salvaguardar el entorno natural del que depende la vida, es decir, el aire, el agua y la tierra. En nuestro medio es la encargada de mantener el combustible fuera del suelo y propender por disminuir al máximo el vapor de combustible en el aire, asegurándose que las personas de manera inconsciente no estén contaminando nuestro planeta. Otro de los organismos regulatorios en Estados Unidos es la NFPA, la Agencia Nacional de Protección contra Incendios por sus siglas en inglés, la cual está a cargo de asegurarse que las cosas no exploten o se incendien. Así que hablaremos más sobre algunas de las cosas en las que están involucrados y de cómo el equipo que se instala en las estaciones colabora para hacer que las cosas sean más seguras cuando las personas recarguen el líquido peligroso e inflamable llamado combustible. Adicionalmente, en Estados Unidos existen las Juntas de Recursos Aéreos, o ARB. Estas son varias, ya que cada estado tiene la tarea de controlar la contaminación del aire y asegurarse de que él esté limpio, por lo que cada estado tiene su propia agencia. Probablemente uno de los más famosos, en el cual gran parte de la industria sigue desde el punto de vista de la fabricación, es la Agencia de Regulación de California, denominada CARB. Este video dará una descripción general del equipo instalado y cómo funciona una estación de servicio. Así que si usted es un viejo malhumorado y veterano en la industria del petróleo y posiblemente ya conoce la diferencia entre una válvula de emergencia, una válvula de sobrellenado, una válvula antisifón, es posible que desee saltarse este video y continuar en nuestra serie de videos 201 en OPW University o en nuestro canal de YouTube. Sin embargo, si usted es nuevo en la industria, tal vez sea nuevo en uno de nuestros distribuidores, nuevo como agente regulador o como inspector, es decir, alguien que empieza en la industria, este posiblemente sea un gran video para usted.
¿Por qué? Porque daremos una descripción general de los equipos que en la estación se encuentran instalados, cómo funcionan y cómo funcionan en conjunto. Así que en realidad la forma en que funciona una estación de servicio es bastante simple. Es mecánica de fluidos básica o dinámica de fluidos. En realidad solo estamos transfiriendo el líquido o fluido desde un punto A hasta un punto B. Pero en nuestro caso el líquido es gasolina o diésel o algún otro tipo de combustible. Entonces repasaremos lo que sucede en el medio del proceso. Cómo mantenemos ese líquido fuera del suelo, así como lo mantenemos los vapores fuera del aire. Veremos cómo las piezas individuales de componentes que encajan en su lugar, y a medida que transferiremos este combustible del punto A al punto B o del tanque al vehículo. Hicimos este video por primera vez hace unos 8 años. Terminó siendo un video de aproximadamente 1 hora de duración. Hay mucha información para cubrir, por lo que queremos hacer con esta nueva versión es dividirlo en segmentos o módulos, para que usted pueda ver un segmento, luego quizás regresar, retomar el segundo y luego retomar el tercero y así. Por supuesto, siempre puede ver los 3 videos de manera consecutiva. Así que realmente hay 4 componentes o 4 cosas que tienen que pasar en una gasolinera o en una estación de servicio para poder sacar nuestro líquido o nuestro combustible desde el punto A hasta el punto B. Número 1. Tenemos que tener una forma de almacenar el combustible en algún tipo de contenedor. De esa manera estará ahí disponible y listo para cuando lo necesitemos usar. Número 2. Tenemos que tener una forma de llenar y volver a llenar este contenedor. Número 3. Tenemos que tener una forma de transportar ese combustible desde el punto A al punto B o del tanque a nuestro vehículo. Y finalmente tenemos que tener una forma de medir ese combustible. ¿Cuánto combustible salió de nuestro tanque y entró al vehículo? De esa manera nos centraremos en el video desglosando cada uno de los componentes que tenemos en la gasolinera para efectuar este proceso. Así que hablaremos en este primer componente. Este será el primer segmento de nuestro video. Vamos a hablar sobre cómo almacenamos ese combustible en el suelo, en los sitios de abastecimiento de combustible al por menor o estaciones de servicio. La forma más común de almacenar este combustible hoy en día es en tanques de almacenamiento bajo tierra o tanques subterráneos, o UST por sus siglas en inglés. En Estados Unidos es muy común los acrónimos de 3 letras, por lo cual a medida que vaya avanzando el video se los iré explicando. Por el momento tenemos el tanque de almacenamiento subterráneo o UST. En el tanque es donde ponemos el combustible en la estación de servicio. Hay un par de razones por las que ponemos ese combustible en un tanque subterráneo versus un tanque sobre suelo o un tanque elevado. En primer lugar, estos tanques son bastante grandes, pueden contener desde 5.000 hasta 30.000 galones de combustible, por lo que usted se puede imaginar que un tanque tan grande posicionado sobre el nivel del suelo ocupará mucho espacio. Espacio que podemos aprovechar en otros elementos, como la estación de conveniencia. Además, es mucho más seguro si ponemos el tanque bajo tierra. Al estar enterrados es menos probable que sean golpeados por otros vehículos o cosas locas que suceden al nivel de la superficie. Es por esto que el medio de almacenamiento más común hoy en día son los tanques enterrados. Estos por lo general están enterrados en cualquier lugar desde 1 metro hasta 2 metros de distancia desde la superficie, con una capa de concreto típicamente de alrededor de 15 centímetros de espesor, a la que llamaremos la plataforma del tanque. Luego, debajo de el tanque tenemos un relleno. Este relleno típicamente puede ser una grava redondeada o en algunos lugares arena. Pondremos todas estas cosas en el suelo. Como dije, la idea es mantener el combustible fuera del camino y mantener nuestro suelo a salvo. En el pasado reciente, estos tanques estaban hechos de acero. Nuevamente, grandes tanques de acero que se enterraban en el suelo. Pero si lo piensas, existe un problema. En el ambiente subterráneo existe mucha humedad debido al agua subterránea y el acero no es amigo de esto. Así que los tanques eran susceptibles a la corrosión, y no solo por fuera, también por dentro, ya que la gasolina o el diésel podían estar contaminados con agua. El agua en realidad es más pesada que el combustible, por lo tanto, a lo largo del sistema, si hay fugas o si sucede algo y entra agua, terminarán recibiendo agua y esta se posará en la parte inferior del mismo, en lo cual los tanques pueden sufrir también de corrosión desde adentro, desde el fondo, o por fuera por acción del medio ambiente en el cual están instalados. Por lo anterior,
la industria comenzó a intentar proteger los tanques contra la corrosión. Uno de los métodos más utilizados era la protección catódica, donde se instalaban unos ánodos de sacrificio alrededor del tanque. Estos tanques y estos dispositivos estaban en el suelo y la idea era que a través de electricidad y por principios de química la corrosión se centrara en estos ánodos de sacrificio protegiendo nuestro tanque. Este método era un poco engorroso y requería muchísima inspección y muchísimas pruebas. Y la industria decidió realizar un movimiento para reemplazar el acero o mejorar la forma de protegerlo, por lo que muchos tanques de acero se han recubriendo con algún tipo de material compuesto, ya sea un material de fibra de vidrio o algún otro tipo de material compuesto, para tratar de proteger el tanque de acero de la corrosión, como dije, tanto del exterior como del interior. Sin embargo, hoy en día muchos tanques de almacenamiento subterráneo que vemos en el suelo están hechos completamente de fibra de vidrio. Es un buen material, es fácil de moldear en formas grandes, es completamente resistente a la corrosión y todas las cosas desagradables que pueden suceder bajo la tierra. También algunas de las locuras que suceden dentro del tanque con los diferentes aditivos y el combustible. Independientemente si el tanque está hecho completamente de fibra de vidrio o si es un tanque revestido en algún material, hoy en día es lo más habitual, ya que estas cosas se entierran por periodos muy largos de tiempo. Originalmente estos tanques eran de una sola pared, pero la EPA, como vimos, es el organismo de protección ambiental en Estados Unidos, empezó a notar que estos tanques podían filtrar frente a algún daño, generando contaminaciones. Así que para evitar esto, hace varios años empezó a exigir en Estados Unidos los tanques de doble pared. Esto se fue extendiendo y hoy en día en muchos países de Latinoamérica esto ya es una norma también. Ahora bien, ¿qué significa el término doble pared? En este video se menciona bastante, ya que aplica para muchos de los componentes, pero primero lo vamos a explicar para el tanque. Así que lo que quiero decir con doble pared básicamente es un tanque dentro de otro tanque, o un tanque exterior recubriendo un tanque interior. La idea que se tiene es que si el contenedor primario, que es el tanque interior, llega a fallar, tiene un respaldo que funciona, al que llamaremos contención secundaria. Esto hace que los tanques sean un poco más seguros y menos propensos a generar contaminaciones en el suelo. Si monitoreamos este espacio intersticial, podemos saber qué sucede con los dos tanques, tanto el primario como el secundario. Es una manera fácil de detectar si uno o ambos tienen fugas. Enterraremos estos tanques en el suelo. Por lo general, una estación de servicio tendrá 3 tanques, un tanque por combustible. Tendremos un tanque para gasolina regular, un tanque para gasolina premium y el tercer tanque para el diésel. Dependiendo del país, en algunos casos existe una gasolina de grado intermedio. Este es el resultado de la mezcla en el dispensador de las 2 primeras gasolinas, por ende no requiere un tanque aparte. Ahora que tenemos estos tanques enterrados, de lo siguiente que hablaremos es que estos tanques necesitan respirar. Dentro de las cosas fascinantes de los combustibles está la gasolina. Esta es en realidad un líquido que quiere convertirse en gas. Esto lo convierte en un muy buen combustible para los motores de combustión interna, ya que quema muy eficientemente en este tipo de motores. Así como la gasolina se vaporiza en los motores, también lo hace cuando llega al tanque de la estación. Esta gasolina se acumula en el tanque, comienza a vaporizarse y convertirse en vapor. Pero a medida que esto ocurre, en realidad está acumulando presión. Entonces, si estos tanques estuvieran cerrados herméticamente y les permitiéramos acumular presión, se podría crear un problema. El tanque podría agrietarse o incluso explotar. Y el cielo no lo quiera, tendríamos una situación bastante desagradable. De nuevo, todo lo que estamos tratando de hacer aquí es mantener la gasolina o el combustible fuera de la tierra. Para evitar esta acumulación de presión, los tanques deben tener un desfogue o una forma de respirar. En los tanques de la estación, esto lo hacemos a través de una línea de ventilación, por lo que habrá una tubería de ventilación que se conecta a la parte superior del tanque. Desde la parte superior del tanque, mediante una transición subterránea, vamos a conectar los tubos de respiración.
Los tubos de respiración generalmente son un conjunto de tubos verticales en algunos de los extremos de la estación, uno por tanque. Generalmente están hechos en acero o fibra de vidrio y se conectan a la tubería subterránea que viene desde el tanque. En la parte superior de estos tubos de ventilación vamos a encontrar lo que denominamos la válvula de presión vacío. Esta permite que el tanque respire o mantenga el equilibrio o intentando acercarse lo más posible a la presión barométrica, evitando que el tanque subterráneo acumule presión. De forma adicional a esto, si usted piensa, el otro fenómeno que ocurre dentro del tanque subterráneo es a medida que las personas llenan sus vehículos. Estamos sacando el líquido del tanque. Así que piensa en una jarra de leche con un agujero al que le sale el líquido. Como se sabe, si nada reemplaza ese líquido que ha salido de la jarra, este comenzará a implosionar o colapsar. Esto mismo sucede en nuestro tanque de la estación. A medida que se extraen los líquidos o combustibles del mismo, mediante la venta, el tanque acumula una presión negativa. Así que nuevamente necesitamos mantener todo el tanque en equilibrio. Y ese es el otro trabajo de este pequeño individuo al que denominamos válvula de presión vacío. La EPA, junto con algunos organismos regulatorios del aire en Estados Unidos, específicamente la CARB, establecieron el estándar de cuánta presión queremos mantener en el tanque antes de que se abra. Obviamente, no queremos que la respiración del tanque esté abierta todo el tiempo. ¿Por qué? Porque los vapores de gasolina simplemente irán al aire y causarían contaminación. Por otro lado, también se sabe que no se quiere tener demasiada presión negativa, ya que podría dañar al tanque. Por lo que estas cosas necesitan abrir cuando haga ya presión o cuando exista un vacío. Los rangos de apertura establecidos por la EPA y la CARB son rangos pequeños. Probablemente usted sepa lo que es un PSI, es una libra por pulgada cuadrada. Bien, la forma en la que medimos la presión de vapor dentro del tanque es mediante pulgadas de columna de agua. Solo para que usted tenga una idea, es una unidad muy pequeña. Hay aproximadamente 28 pulgadas de columna de agua por un PSI. La válvula de presión vacío debe abrir en un rango de presión entre 2.5 a 6 pulgadas de columna de agua. La forma como esta válvula funciona: cuando la presión interna del tanque alcanza la presión de al menos 2.5 pulgadas de columna de agua, esta presión vence al peso que se encuentra dentro del mecanismo y va a abrir la válvula. Cuando la presión dentro del tanque disminuye, el peso vuelve otra vez a su lugar. Por otro lado, a medida que sacamos combustible del tanque, creamos un vacío de presión negativa en la válvula, que está configurado para abrirse con presiones negativas o presiones de vacío entre menos 6 y menos 10 pulgadas de columna de agua, siendo estos números de presión negativos lo que significa un vacío. Y la forma en la que la válvula funciona básicamente ya no es por peso, sino por medio de un mecanismo de resorte. Cuando el vacío supere las 6 pulgadas de columna de agua, va a vencer la fuerza del resorte y va a permitir abrir el mecanismo de la válvula para regresar al tanque a su punto de equilibrio. La válvula de presión vacío tiene también una tapa. Esta tapa nos va a mantener el agua de la lluvia fuera del tanque y un filtro. Este filtro de acero inoxidable nos va a mantener el mugre fuera del tanque. Cuando los vapores de combustible salen del tanque, los denominamos como VOC por su sigla en inglés, que se traduce como compuesto orgánico volátil. Estos compuestos son los que contribuyen a la contaminación y a formar lo que llamamos el smog. La válvula de presión vacío debe estar al menos 12 pies por encima del nivel del suelo. La razón por la cual es que los VOC o vapores de gasolina son en realidad más pesados que el aire, por lo que si tuviéramos el respiradero y la válvula de presión vacío cerca al suelo, los vapores podrían acumularse y si alguien pasa con un cigarrillo o con alguna fuente de ignición, podrían encenderse y causar una explosión. Por esto, las válvulas de presión vacío deben instalarse al menos 12 pies por encima del nivel del suelo, para dar la posibilidad al aire que los rodea de disiparlos antes de que se vuelvan peligrosos
combustibles o inflamables. Hablemos ahora del diésel, el cual, tratándose de evaporación, es un animal completamente diferente a la gasolina. Mientras la gasolina es un líquido que quiere volverse vapor, el diésel, por el contrario, no quiere volverse vapor. Es por esto que los motores diésel son completamente diferentes y se basan por compresión versus la explosión de un motor gasolina. Si se derrama gasolina en el suelo, posiblemente notará que en unos pocos minutos esta se evapora. Pero si se derrama diésel en el suelo, no va a ninguna parte, simplemente sigue siendo un desastre aceitoso debido a que el diésel no se vaporiza ni se evapora, ni acumula presión dentro de nuestro tanque de almacenamiento subterráneo. Por esto, el respiradero del diésel es diferente. Este respiradero básicamente no tiene ninguna válvula ni ningún resorte, simplemente es un respiradero abierto a la atmósfera, el cual contiene un filtro que va a evitar que le entre mugre y una tapa que le va a evitar que le entre agua a nuestro tanque de almacenamiento. Bueno, estamos aquí en una estación en Estados Unidos y atrás mío están los postes de venteo o los tubos de ventilación. En esta estación tenemos 4 tubos de venteo que corresponden a 4 tanques. Como les mencioné, normalmente están en uno de los extremos de la estación. 3 de ellos tienen una válvula de presión vacío que corresponde a las gasolinas y uno tiene un venteo abierto que corresponde al diésel. El segundo paso del que hablamos al inicio se trata de cómo llevamos el combustible a estos tanques. Seguramente ya sepa, el combustible es cargado a las estaciones de servicio por medio de camiones cisterna, carro tanques o pipas de transporte, las cuales son grandes tanques de acero que cargan el combustible en una terminal y lo llevan a las estaciones de servicio. Pero ¿cómo descargamos el combustible desde el camión cisterna y lo colocamos dentro del tanque de la estación? Todos los tanques de las estaciones tienen una serie de aperturas en la parte superior, las cuales son colocadas allí por los fabricantes. Estas aperturas son tradicionalmente aberturas de 4 pulgadas que pueden tener conexiones briadas o conexiones rosca NPT. Estas aberturas las llamaremos bocas de tanque o aperturas de tanque. En una de estas aperturas tenemos una tubería ascendente, generalmente es de 4 pulgadas. En la mayoría de las estaciones está hecha con acero cédula 40 o es una tubería galvanizada, que va desde el tanque hasta el nivel de llenado. El tubo por el cual agregamos el combustible al tanque de la estación lo llamaremos tubo de descarga. Es allí donde se conectan una manguera por la cual pasará el combustible desde el camión cisterna hasta el tanque de la estación. A esta manguera la llamaremos manguera de descarga. Por lo general es una manguera también de 4 pulgadas que se conecta al camión mismo y el combustible fluye a través de esta por gravedad. En una punta de la manguera está un adaptador que se conecta al puerto de descarga del camión cisterna y en la otra una punta a un codo, al que llamaremos codo de descarga. Este codo de descarga va en la manguera y se conecta al adaptador de descarga o adaptador de boquerel de la estación de combustible. Cuenta con una tapa hermética para evitar la salida de vapores. Generalmente es hecho de latón o de bronce. ¿Por qué? Porque en este momento van a estar conectados y en contacto metal con metal y no queremos que se produzcan chispas al entrar en contacto uno con el otro. Las chispas en una estación de servicio no son buenas, especialmente cuando se trata de grandes volúmenes de gasolina o de vapores. El codo de descarga deberá cerrar herméticamente una vez conectado al adaptador de descarga. Desde el camión se abrirá una válvula grande y el combustible comenzará a fluir desde el camión cisterna hacia el tanque. En este proceso no hay bombas involucradas, todo el descargue se realiza por gravedad. Piénselo, el camión cisterna se encuentra estacionado en lo alto y el tanque está debajo del suelo. Así que cuando se abre la válvula, la gravedad empieza simplemente a drenar el combustible que tiene el camión cisterna y lo depositará en el tanque de nuestra estación. La mayoría de esos camiones cisterna son generalmente compartimentados,
por lo que una parte puede transportar una gasolina estándar, otra una gasolina premium y otra diésel. Por lo que si ve con detenimiento estos camiones cisterna puede ver varias válvulas al costado. Cada una de estas válvulas corresponde a uno de los compartimentos del mismo y posiblemente a un tipo diferente de combustible durante el transporte. Volviendo a la estación, ahora nos enfrentamos a un problema: cómo recibir la manguera del camión cisterna en nuestra estación de servicio. En el pasado, el riser del tanque simplemente terminaba cerca, pues al nivel del piso, y este riser básicamente tenía una tapa, un conector, pero alrededor básicamente era el relleno de la estación, el suelo. ¿Qué problema se tuvo? En los años 80, la EPA empezó a encontrar alrededor de las estaciones contaminación, el suelo contaminado. Después de realizar investigaciones, la conclusión de estas investigaciones dio que esa contaminación no provenía de tanques con fuga o tanques fisurados o tubería con fuga. La mayor contaminación provenía del punto de descarga del camión cisterna, debido al combustible remanente en la manguera. Al momento de conectar y desconectar el codo o el adaptador en ese momento, caían unas pequeñas gotas de combustible. Esas gotas todos los días, todo el tiempo, en cada descarga, iban produciendo esa contaminación que ya se hacía extensiva a los lugares vecinos de la estación de combustible. Para remediar esto, la EPA decidió implementar lo que se conoce como contenedor de derrames o spill container. Ese contenedor de derrames no es más que un balde. Es un balde resistente a combustible. Los tamaños más comunes son de 5 o de 15 galones. Y estos baldes, la función que tienen es básicamente recibir ese combustible residual que se da al momento de conectar y desconectar el camión cisterna. En los baldes tenemos baldes de pared sencilla, que básicamente es un balde, pero estos baldes de pared sencilla tienen el problema de que si se llegaban a fisurar por el mismo hecho de estar conectando y desconectando la manguera del camión cisterna, esa fisura daba que directamente el combustible que se pudiera alojar el balde iba a ir al suelo. A raíz de esto se generó el tema del balde doble pared o el spill container doble pared, que básicamente es un balde contenido dentro de otro balde. La finalidad de este, de la misma manera que los tanques, como ya lo vimos, es que si se llega a romper el contenedor primario, el combustible no va a quedar en directo contacto con el suelo, sino va a quedar alojado en el balde secundario. Dentro de los dos baldes se crea lo que se llama el espacio intersticial, y este espacio intersticial lo podemos medir. Lo podemos medir mediante aplicación de presión o vacío, y además tenemos una forma de detectar si tenemos líquido en el interior de estos baldes. Si tenemos líquido en el interior de los dos baldes, es señal que alguno de los dos baldes se pudo haber roto. Tenemos un medidor que puede ser mecánico, un flotador, o un medidor electrónico que puede estar conectado a nuestra consola de inventario. De esta forma vamos a proteger el medio ambiente, el suelo de la estación, frente a derrames que se generen al proceso de desconectar y conectar la manguera del camión cisterna. Ahora que vimos cómo el contenedor de derrames o el spill container es el encargado de proteger el medio ambiente contra derrames al momento de la descarga del camión cisterna, volveré a nuestro otro gráfico acá. Hablemos de nuestro tanque de almacenamiento subterráneo, que va a ser cargado con combustible. Este tanque tiene líquido y combustible en su interior. Además, tiene un espacio vacío. Sin embargo, la gasolina dentro del mismo se ha estado evaporando. Así lo que tenemos como en ese espacio vacío realmente es vapor de gasolina. Y en la industria se conoce con el nombre de ulaje, al espacio vacío que puede ser llenado con combustible. Realmente es la capacidad que tiene el tanque para recibir combustible. Entonces lo que sucede es que el ulaje de nuestro tanque está compuesto por vapores de gasolina, por lo que nuestra válvula de presión vacío ha estado haciendo un buen trabajo de mantener esos vapores allí, a menos de que el tanque llegue al punto en que necesite volver al equilibrio y la válvula de presión vacío se abre. Pero en principio estos vapores simplemente se quedan en el tanque. A medida que se realiza el proceso de descarga de combustible desde el camión cisterna, el nivel del líquido va aumentando, por lo que estos vapores de gasolina están siendo desplazados y tienen que ir a alguna parte.
Si mantuviéramos todo el sistema cerrado, el tanque se rompería por acumular demasiada presión. Así que de nuevo, volviendo a los primeros días de las estaciones de servicio, realmente lo que sucede cuando el conductor llenaba el tanque de la estación, todos esos vapores que estaban en la parte superior del tanque básicamente viajaban a través de la tubería de ventilación hacia los venteos, mientras que se llenaba el tanque. Todos esos vapores solo están saliendo a la atmósfera a una velocidad bastante alta. Y de nuevo, si nos remontamos a principios de los años 80, tiempo en el cual la EPA empezó a controlar la contaminación en estos puntos, reconocieron en estos puntos que había una gran cantidad de VOCs o compuestos orgánicos volátiles por su sigla en inglés, que causaban contaminación, y esto ocurría en cada descarga del camión cisterna. En este momento, la EPA le dijo a la industria que debería encontrar una manera de controlar las emisiones, así que nació lo que hoy en día se conoce como recuperaciones de vapor etapa 1 o fase 1. Con la recuperación de vapor fase 1, lo que sucede es que el camión se llevará todos estos compuestos volátiles que anteriormente se expulsaban al ambiente. ¿Cómo se hace? Lo explicaré en breve. Lo primero es que al momento de la descarga desde el camión cisterna, el conductor, además de colocar la manguera de descarga de 4 pulgadas, deberá conectar una manguera adicional que se conoce como manguera de recuperación de vapor. Generalmente es naranja o con las tapas de color naranja y por lo general tiene un diámetro un poco más pequeño, generalmente es de 3 pulgadas. Así que lo que se hace ahora es conectar esta manguera de recuperación de vapores también al camión cisterna, junto con la manguera de descarga. Porque si lo piensa, lo que sucede en el tanque de almacenamiento subterráneo, se está llenando de líquido y se está desplazando vapores. Bueno, realmente está sucediendo lo contrario en el camión cisterna, donde el nivel del líquido ahora está cayendo, por lo que ahora necesita reemplazar el líquido con aire o con vapores de gasolina en nuestro caso. Por lo que ahora se conectan dos mangueras, la de descarga y la de recuperación de vapores. Entonces, lo que sucede es que a medida que el nivel de combustible baja en el camión, genera un vacío que succiona los vapores que están siendo desplazados desde el tanque de la estación, evitando que los vapores salgan por el tubo de venteo. Al terminar el proceso de descarga, el camión cisterna va lleno con los vapores recolectados del tanque de la estación. Estos vapores que se lleva el camión cisterna, evitando que se vayan a la atmósfera, van de regreso a la terminal de carga. Allí los pueden convertir de nuevo en gasolina. Para ello, los enfrían, los comprimen, los condensan y en realidad pueden volver a tomar la forma de líquido para que lo puedan volver a vender en la terminal. Así que mejor que subir y causar contaminación, en realidad se vuelve a convertir en combustible. Todo este proceso de recolectar vapores del tanque durante la descarga es lo que llamamos etapa 1 de recuperación de vapor. Ahora veamos cómo se ven las conexiones en una estación de servicio. Lo que estoy mostrando aquí es lo que en la industria se llama un llenado a dos bocas. Esta solución de puerto múltiple, donde tenemos nuestro llenado por un lado y nuestra conexión de recuperaciones de vapor por el otro. Estos dos contenedores están en una cámara grande, debajo de una tapa a nivel de suelo. Este tipo de contenedores se ha vuelto muy común y la razón por la cual lo hacen es porque se puede tener acceso a la parte superior del tanque y a los risers que salen de allí. De nuevo, esto se conoce como un puerto múltiple. En otras estaciones de servicio, lo que se verá serán dos puntos de conexión. Tenemos un contenedor de derrames para la descarga y otro contenedor de derrames para la recuperación de vapor. Ambos instalados a nivel de suelo. Sin embargo, algunas estaciones, normalmente las más antiguas, que cuando se requirió implementar la etapa 1 de recuperación de vapor, es posible que no hayan tenido suficientes aberturas en la parte superior del tanque para colocar los dos puntos de manera independiente, por lo que pueden usar lo que se llama un punto único de llenado y recuperación. El tubo riser es único,
pero el codo es coaxial, lo que significa que tiene un conducto por dentro de otro conducto, lo cual en un solo punto de acople se puede realizar la descarga y la recuperación de vapores. El producto a descargar va por el conducto interior del codo y el vapor sube por el conducto exterior. Aquí tengo un gráfico que muestra cómo se ve el codo de recuperación de vapores coaxial. Usted verá dos conductos que salen de allí. La conexión hacia el tanque de la estación es solo una, y del codo se derivan dos mangueras, una de descarga y la otra de recuperación de vapores que van hacia el camión cisterna. En las nuevas construcciones, lo más recomendable es colocar los dos puntos de conexión al tanque. En algunas estaciones, el adaptador de recuperación de vapor puede encontrarse simplemente debajo de una tapa o de un manhole, y no necesariamente dentro de un contenedor de derrames. Porque si lo piensa bien, no estamos llenando o arrojando producto allí. Por ende, no debería haber combustible líquido en ese punto. Así que si todo sale bien, no debería haber combustible en la tubería que asciende y conecta la recuperación de vapores. Sin embargo, en algunas regiones se hace obligatorio el uso del spill container o contenedor de derrames de recuperación de vapores, ya que la estación puede estar en riesgo de un sobrellenado. En este caso, sí existe la posibilidad de tener derrames de combustible líquido por el punto de recuperación de vapores. Hablaremos del sobrellenado más adelante. En resumen, la recuperación de vapores de etapa 1 es una forma de recolectar los vapores y evitar que salgan del tanque a la atmósfera durante el proceso de llenado del tanque de la estación por medio del camión cisterna. Con esta recuperación, a medida que el camión descarga el combustible, también succiona los vapores desplazados del tanque de la estación, evitando que estos se viertan al ambiente. Ya hablamos de cómo es el proceso de carga de combustible en la estación de servicio. Sin embargo, no hemos contemplado una de las posibilidades. Esta es, ¿qué pasa si el camión tiene más combustible del que le cabe al tanque de la estación y el conductor no está prestando atención? Por ejemplo, tenemos en nuestro tanque de la estación un ulaje de 4.000 galones. Recuerde que este término se refiere al espacio que tiene el tanque de la estación para recibir combustible. Sin embargo, el camión en el compartimento por error trae 5.000 galones. Si el conductor del camión está distraído, se puede generar un derrame. Se llenará el tanque, luego la tubería de ventilación y terminará arrojando combustible desde la parte superior de la tubería de venteo, terminando en el suelo y en el aire. Esto en realidad es bastante común en algunas estaciones, razón por la cual la EPA decidió exigir al final de los años 80 alguna forma de protección contra el llenado excesivo de los tanques, evitando derrames por la tubería de venteo. Existen dos formas en que podemos lograr esto. La primera forma es con una alarma de sobrellenado. Por lo general, lo que esto implica es que hay algún tipo de flotador o sensor de nivel en el tanque, y a medida que el camión cisterna vacía el combustible, el tanque de la estación se llena y el flotador empieza a subir hasta alcanzar el 95% de la capacidad, momento en el cual una alarma sonora indicaría al conductor para que proceda a cerrar la válvula del camión. Y como hay un poco de espacio aún en el tanque de la estación, se puede realizar el drenado de la manguera o la descarga del tanque. Así que esta es una forma de prevención del sobrellenado, mediante la alarma de sobrellenado. La segunda forma, y probablemente la forma más común y más segura, es por medio de una válvula de prevención del sobrellenado. ¿Pero qué es una válvula de prevención del sobrellenado? Es una válvula que está en el tanque y por lo general tiene algún tipo de mecanismo de flotación configurado para cerrar el nivel al 95% de la capacidad del tanque. Es más común. De acuerdo a la autoridad competente, puede haber algún tipo de variación en este nivel. Otros sitios regulan el 90% o algún otro. Este nivel lo logra el instalador de la válvula de sobrellenado con las medidas del diámetro del tanque, la profundidad a la que se encuentra el tanque y el nivel deseado. Mediante cálculos sencillos, él puede determinar qué tanto se debe cortar el tubo superior de la válvula de sobrellenado para que al ser instalado pueda quedar cerrando
al 95% de la capacidad o la capacidad deseada. Lo que sucede es que a medida que el combustible sube en el tanque, a un caudal cercano de 400 galones por minuto, empieza el combustible a subir y el nivel del flotador de la válvula de llenado empieza a moverse. Al llegar a un punto, disminuye intempestivamente el flujo de combustible y baja alrededor del 90 al 95%. Esto lo que genera es un movimiento en la manguera de la descarga del camión cisterna. Este movimiento es la forma de alertar al conductor del camión cisterna para que realice el cerrado del mismo. Si el conductor del camión continúa distraído, el flotador continuará subiendo hasta una segunda etapa de cierre. En esta segunda etapa de cierre se cierra por completo el flujo de combustible y ya prevenimos el sobrellenado. Lo que sucede es que si la etapa se cierra completamente, la única forma de vaciar la manguera que viene desde el camión cisterna es mediante la venta en la estación, disminuyendo el nivel de la estación y así va a poder drenarse ese combustible. ¿Qué ventajas tiene una válvula de sobrellenado frente a una alarma sonora? La principal ventaja que tenemos es que la alarma sonora requiere acción por parte del operario, por parte del conductor, de ir y cerrar el camión cisterna. Si la persona está distraída o no está poniendo atención a la alarma, es posible que ocurra el sobrellenado. Con un mecanismo de válvula de sobrellenado, este error humano se evita al 100%, ya que la válvula es la encargada de realizar el corte si el conductor igual se siente distraído. Otra función que tiene la válvula de sobrellenado es el conducir el combustible hasta el fondo del tanque, para que realizar el llenado la turbulencia del combustible disminuya, disminuyendo la generación de vapores, básicamente evitando la agitación excesiva del mismo. Para ello, la válvula hace las veces de tubo de descarga, yendo hasta el fondo del tanque, para que al agregar el combustible, este entre por debajo del nivel existente en el tanque y disminuya la turbulencia y la generación de vapores. Ya que vimos cómo se realiza el procedimiento sobrellenado y la prevención de sobrellenado mediante la válvula y la alarma, ahora vamos a ver qué sucede con las otras aberturas de nuestro tanque. Normalmente, cerca al contenedor de derrames de llenado existe una abertura. En algunas estaciones esta abertura la utilizan para colocar una regla de medición manual. ¿Esto qué quiere decir? Abren la tapa, colocan la regla y vamos a medir hasta dónde llega el nivel de combustible. Esta medición manual tiene un problema bien grande. Cada vez que abrimos la tapa para colocar la regla, estamos dejando escapar los vapores de nuestro tanque. Esos vapores que queremos que permanezcan en el tanque. Para solucionar esto, la industria ha creado lo que se llaman las consolas de inventario, o ATG por sus siglas en inglés. Estas consolas de inventario nos permiten medir el nivel de cada uno de los líquidos que se encuentran en nuestra estación, cada uno de los combustibles. ¿Cómo funcionan? Por esta abertura ahora vamos a colocar esto, lo que llamamos la sonda de medición de nivel o simplemente la sonda de medición. ¿Cómo funciona esta sonda? La sonda básicamente tiene dos flotadores. Uno para medir el nivel de producto y un flotador opcional que nos va a medir el nivel del agua. Recuerden que el agua es más pesada que el combustible, por ende se va a estar en la parte inferior. ¿Cómo funcionan estas sondas? Estas sondas se llaman sondas magnetorresistivas. Y el principio de funcionamiento es sencillo. La sonda emite un campo electromagnético alrededor de esta y cada uno de estos flotadores tiene un imán o un magneto. Este magneto va a interrumpir el campo magnético y la sonda es capaz de detectar a qué distancia se produce esta interrupción, lo cual nos va a traducir cuál es el nivel de combustible y cuál es el nivel de agua dentro del tanque. Esta medición es bastante importante y es bastante más eficiente que la medición manual. Uno, lo estamos generando 24 horas al día, 7 días a la semana y estamos haciendo una medición continua. La siguiente ventaja, y es la más importante, es que el tanque va a permanecer cerrado. No vamos a necesitar destapar el tanque para que se vayan los vapores que queremos tener dentro del tanque. Entonces, esta sonda de medición de nivel es uno de los temas importantes y fundamentales si contamos con recuperación de vapor nivel 1. Otra de las características fundamentales de la consola de inventario es que además de medir el nivel en los tanques, nos va a permitir realizar medición de diferentes sensores. Uno de los sensores más importantes es el sensor que se encuentra en el espacio intersticial del tanque. El espacio intersticial del tanque, recuerden, es
el espacio que queda entre las dos paredes del tanque. Ahí vamos a poder colocar un sensor. Este espacio normalmente está lleno de salmuera, agua con sal. Y el sensor que vamos a colocar ahí es un sensor de presencia de hidrocarburos. Si en algún momento nuestro tanque se llega a fisurar, ese sensor va a permitir detectar hidrocarburos en esa salmuera. Y por otro lado, tiene la otra función: si el tanque exterior se llega a fisurar, esa salmuera se va a secar y vamos a detectar que ya no hay líquido. El sensor hace las dos detecciones: que haya líquido, salmuera, y que no haya hidrocarburos en ella. Entonces, ese es otro de los sensores que podemos tener en la consola de monitoreo. Otra de las funciones de la consola de monitoreo, y es una de las funciones más importantes que podemos tener, es que nos va a permitir realizar pruebas de estanqueidad del tanque de forma automática, básicamente verificar que nuestro tanque no tenga fugas. Va a poder realizar pruebas automáticas de línea, verificar que las líneas hacia nuestros dispensadores no tengan fuga. Y la otra función que tiene, que es bien importante, es que nos va a permitir realizar la reconciliación de la estación. ¿A qué me refiero con la reconciliación de la estación? Básicamente, la consola sabe cuánto combustible hay de forma instantánea en cada uno de los tanques de la estación. Pero imaginemos esto: si tenemos una estación que tenemos 900 galones al inicio del día, vendimos 50 galones y al final del día tenemos 840 galones, ¿qué pasó con los 10 galones extra? Esta reconciliación la puede realizar la estación. ¿Cómo? La consola puede recibir los datos del control de ventas y realizar esta reconciliación e informar al propietario cuál es la diferencia. Si esta diferencia está por encima de algún umbral, es posible que tengamos algún problema y debemos inspeccionar el sistema. El siguiente sensor que tiene la consola es un sensor que se coloca afuera del tanque, monitoreando el agua subterránea que puede estar alrededor del tanque. Este sensor básicamente nos va a detectar presencia de hidrocarburos en el manto freático o en el nivel freático cercano a los tanques. Si tenemos algún tipo de alarma en este sensor, es posible que tengamos alguna fuga y debamos inspeccionar la estación. Estamos aquí en la estación y les voy a mostrar la parte de los tanques, cómo se ven desde la superficie. Simplemente vamos a ver una serie de cubiertas. En esta estación tenemos dos tanques bicompartimentados que se ubican en esta dirección: tanque número 1, tanque número 2. Tenemos dos compartimentos en cada tanque. El manhole grande o la tapa más grande corresponde a la tapa donde va a estar alojada la bomba sumergible. Luego tenemos el spill container, que en este caso los tenemos marcados con colores. Estos colores se refieren a los colores que API, que es la Asociación del Petróleo, de la Industria del Petróleo en Estados Unidos, ha definido para cada uno de los productos. En este caso tenemos azul para gasolina grado medio, blanco para gasolina regular, rojo para la gasolina premium y el amarillo para el diésel. Tenemos aquí el contenedor de derrames para el descargue del camión cisterna. Tenemos al lado de este el contenedor de derrames para recuperación de vapores. Aquí vamos a tener el adaptador de recuperación de vapores. Y lo mismo en este tanque. Tenemos el adaptador de recuperación de vapores, el spill container de llenado, el manhole donde se encuentra la bomba sumergible. En este punto tenemos otro manhole. Este manhole corresponde al pozo de monitoreo que se encuentra alrededor del tanque. Y podemos monitorear ahí el nivel freático del agua circundante del tanque. Normalmente tenemos 2 o 3 puntos de medición. Aquí tenemos uno, en la otra esquina tenemos el otro. Con esto hemos dado por terminado el primer video de la serie de videos de entrenamiento 101 de equipamiento para estaciones de combustible. Los invito a dar el pulgar de like y continuar con el segundo video.